Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a empezar con la clase de Bacillus anthracis. ¿Me escuchan claramente? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien. En este tema, jóvenes, vamos a ver bacterias que son un poco diferentes a las demás. Vamos a empezar desde este tema hablando de familias y especies, y una de ellas van a ser los Bacillus anthracis y Bacillus cereus. Estas bacterias son esporulantes, es decir, forman esporas, lo cual les da una condición más resistente a las inclemencias del tiempo. Es decir, podemos encontrar a estas bacterias en la tierra, donde reciben los rayos solares, la lluvia, el viento, y no se pueden eliminar. Para poder eliminar esta bacteria necesitamos arriba de 120 grados centígrados para eliminar. Por lo tanto, son muy resistentes. Vamos a empezar con el Bacillus anthracis. En esta familia de Bacillus encontramos al Bacillus cereus y al Bacillus anthracis. El agente etiológico son Bacillus cereus y Bacillus anthracis, ¿no? Son gram positivos, es decir, en el microscopio podemos observarlos de color azul. Además son aerobios, indica que necesitan oxígeno para sobrevivir, y podemos observarlos en el microscopio formando cadenas. Empezamos con Bacillus anthracis. Esta bacteria es causante de la enfermedad del anthrax, actualmente denominada también la patología carbunco. Dependiendo cómo pueda ingresar esta bacteria, puede causar 3 tipos de patologías. Empezando por una primera, aquellas personas que manipulan animales infectados, como por ejemplo cabras, ovejas, ganado. Esos animales pueden infectarse al comer pasto contaminado con el Bacillus anthracis, ya que esta bacteria está en la tierra. Entonces, una vez que se contamina este animal, puede contaminar a las personas que manipulan estos animales. Entonces, podrían contaminar la piel de las personas, ¿ya? Y en ese caso causaría la patología de carbunco cutáneo. Habíamos mencionado que este bacilo es gram positivo, esporulante, que encontramos en la tierra. La patología que causa es el anthrax, también denominado actualmente como carbunco, ¿no? Aquí vemos algunas características de su endoespora, su material genético DNA, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Acá también presenta material genético, las cápsulas del bacilo. Debemos mencionar aquí que este bacilo, una vez que ingresa a un huésped al organismo, ver el ambiente, la humedad, la temperatura, los nutrientes, entonces pasa a su forma vegetativa. Es decir, se rompe esta pared, sale la espora y se forma una célula vegetativa productora de toxinas. Entonces, en nuestro organismo, en el organismo del huésped infectado, lo que va a causar daños es su toxina y también la multiplicación de la célula vegetativa.
En los animales, la vía de entrada es la boca, por lo tanto, ingresan al aparato digestivo y lo contaminan, donde causaría una patología llamada carbúnculo digestivo. Las esporas provenientes de la tierra contaminada penetran fácilmente al ingerir el alimento contaminado. Los animales contaminados no deben ser expendidos a la venta para consumo, tampoco para manipularlos. Se debe tener mucho cuidado, ya que las formas de transmisión es vía cutánea, vía oral y vía oral. Entonces, vía nasofaringia también. Entonces, para eliminar a estos animales contaminados, se los debería cremar o quemar, ¿ya? Vamos aquí a ver las 3 patologías causadas por esta bacteria, por el Bacillus anthracis. La primera patología sería carbunco cutáneo, cuando la persona tiene contacto con el bacilo, y peor si tiene una piel lesionada, ¿no? La segunda patología, carbunco digestivo, donde tiene la vía de entrada la boca por consumir alimentos contaminados. Y finalmente el carbunco pulmonar, que sería vía respiratoria por inhalación de las esporas. Las 3 patologías y las 3 formas de transmisión. Una vez las esporas ingresan, se observa el microorganismo o la célula vegetativa que va a formar el edema en el sitio de entrada. Estos bacilos se extienden a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático hasta llegar a diferentes órganos, ¿no? Y causando la muerte del animal o de la persona. Vamos a observar aquí que esta bacteria presenta sus antígenos. 3 tipos de proteínas, donde tenemos al antígeno protector, factor edema y factor letal. Estas 3 proteínas encontramos en la superficie o en la membrana de la bacteria. Si aquí tenemos, fíjense, esta sería la célula huésped del ser humano, que tiene contacto con el bacilo, con su proteína o su antígeno denominado antígeno protector, con otra de sus proteínas o antígenos denominados el factor edema y el factor letal. Una vez que gracias a estos antígenos se unen con los anticuerpos de la célula huésped, ingresan dentro de la célula la unión de la proteína del huésped con la unión tanto del factor letal y del factor edema, ¿ya? Para que de esa forma juntos puedan causar el edema y la muerte celular. Es decir, esta célula ya está infectada, por lo tanto, es una célula muerta. Si esto sucede, está sucediendo esto en una célula, pero vamos a indicar que a partir de esto se van a multiplicar muchas otras más. Y cuando uno se contamina con miles. Entonces, miles de células en ese sitio estarán siendo eliminadas. Por lo tanto, ese tejido será un tejido muerto, donde vamos a ver una gangrena, ya una lisis celular, como consecuencia un tejido de necrosis en ese sitio de entrada, ya sea a nivel del aparato digestivo, aparato respiratorio en los pulmones, o ya sea a nivel cutáneo. El carbunco pulmonar se ha observado bastante un problema en aquellas personas que tienen mucho contacto con las ovejas, los esquiladores de las ovejas, los que cortan las lanas de las ovejas. Obviamente, si está infectado
esta persona sufrirá el carbunco pulmonar, ¿no? Gracias a las pelusas que pueda inhalar. La bacteria del Bacillus anthracis se va y se deposita en los alvéolos de los pulmones. Ahí son fagocitados, atacados por nuestras células de defensa, por los macrófagos, y luego son transportados por el drenaje linfático hasta el mediastino. Ahí tenemos la producción de toxinas, la cual genera la mediastinitis. Entonces, esta toxina que viene junto con la bacteria va a causar hemorragia, finalmente septicemia, es decir, una infección generalizada en todo el paciente y la muerte. Si se diagnostica a tiempo a este paciente, se puede salvar porque hay antibióticos para eliminar esta bacteria. En resumen, tenemos 3 patologías: carbunco cutáneo, digestivo y pulmonar. Las manifestaciones clínicas de cada una de estas patologías. En el ser humano vamos a observar que el 95% pertenece a un carbunco cutáneo, 5% al respiratorio y el mínimo el digestivo. Como les había mencionado que esta bacteria es altamente resistente, se ha observado ataques de bioterrorismo en los Estados Unidos en el año 2001, donde enviaron los grupos terroristas en sobres estas esporas de Bacillus anthracis. Se tuvieron como resultado 22 casos, de los cuales 5 murieron. Entonces se puede realizar, o sea, ha realizado una guerra de bioterrorismo, una guerra biológica con este tipo de bacterias, ya que es muy resistente. La mayoría de las bacterias, si no reciben nutrientes, no tienen buena temperatura, se eliminan muy fácilmente. Sin embargo, esta bacteria años puede sobrevivir en la tierra, en pleno sol y con viento y lluvia. Por favor, no olviden esas características del Bacillus anthracis. El carbunco cutáneo son lesiones a nivel de la piel, en las partes más descubiertas como brazos, manos y cara. Y forma una pápula pruriginosa con vesículas y finalmente una úlcera necrótica. Se observa el edema y finalmente causa linfangitis, es decir, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, ingresa a los ganglios linfáticos y causa el mal funcionamiento, o finalmente no hay función de los ganglios linfáticos, ¿no? También causa fiebre, cefalea. Después de unos 10 días, esa escara, esa úlcera necrótica cae y empieza la cicatrización. Pero una cicatrización profunda, porque ha habido muerte celular, ha habido una, en el tejido se ha observado una gangrena, entonces se observa bastante grande la cicatriz. Podría complicarse el paciente con una septicemia, es decir, que la bacteria se pueda diseminar por todo el organismo, una meningitis y finalmente una muerte. En el caso del carbunco respiratorio, la vía de entrada es la vía nasofaringea y puede causar hemorragia a nivel del mediastino, ¿no? Obviamente donde se observa en el paciente tos, fiebre y esputos sanguinolentos. Puede causar también septicemia y podría también causar meningitis hemorrágica. En el caso del carbunco digestivo no es tan común, pero lo que se puede observar es vómito, diarrea, hemorragia. Hasta aquí, jóvenes, alguno quiero que me responda las patologías que conocimos. Son 3 patologías. Una por lo menos. ¿Alguien?
¿Puede repetirlo, doctora? Ya, ¿me puede mencionar una patología causada por Bacillus anthracis? Tres son las patologías. Una, Doctora, no la escuché también, por favor, ¿podría repetir? la patología causada por el Bacillus anthracis. Mm, digestivo, Muy ¿eso? bien. Sí, Digestivo, respiratorio y cutáneo. muy bien. Entonces, pero tendrías que completarme siempre con carbunco, ¿ya? Porque al decir solo digestivo, ¿qué digamos? Carbunco digestivo, carbunco cutáneo Ah, y carbunco respiratorio. Excelente. ya está bien, doctora. Esas son las tres patologías. Muy bien, señora. Ya. Ahora, ¿cómo podemos identificar a esta bacteria? En el laboratorio tenemos pruebas de diagnóstico para observar, ¿no? Para empezar necesitamos muestras. Por ejemplo, si, si es un carbunco cutáneo, pus de ese sitio donde se está realizando la infección nos sirve para observar a la bacteria. Si la bacteria ha causado un carbunco respiratorio, ingresó a los pulmones, al mediastino y se disemina por sangre, entonces la muestra de sangre nos sirve para investigar a la bacteria y también el esputo. Estas muestras se pueden teñir con tinción de Gram, donde se va a observar a los bacilos Gram positivos, ¿no? Otra técnica que se puede utilizar es la tinción inmunofluorescente. También se puede cultivar a esta bacteria para observar su colonia, donde se ven colonias no hemolíticas, colores grises, blancas, de textura rugosa, ¿ya? Con aspecto de vidrio esmerilado. También se pueden hacer pruebas de ELISA, que tiene la función de identificar a las toxinas, ¿ya?, de la bacteria. Y la prueba del PCR, que es una prueba de reacción de la polimerasa para identificar el material genético, los ácidos nucleicos. En cuanto a la resistencia e inmunidad, existe una vacuna que se utiliza para los animales y para las personas que manipulan los animales infectados, para tener inmunoglobulinas que van a combatir a las toxinas de la bacteria, ¿no? Existen tratamientos con antimicrobianos como la ciprofloxacina, penicilina, gentamicina, streptomicina, doxiciclina. Entonces, una vez identificado la bacteria de Bacillus anthracis, inmediatamente se realiza el tratamiento y se elimina a la bacteria. ¿Cómo podemos eliminar a la bacteria? Por ejemplo, en el caso de los animales, ¿no? Estos animales contaminados se los debe quemar o cremar y también se los puede enterrar, pero se los debe enterrar con cal, porque no se olviden que la bacteria en la tierra tranquilamente vive. Pero si son sometidos a cal, eliminamos a las bacterias. Se debe descontaminar mediante autoclave, ya que el autoclave nos ofrece más de 120 grados centígrados para eliminar a las bacterias. Se puede utilizar el autoclave, aquella persona que haya manipulado toda su ropa, se coloca el autoclave y elimina. Se debe utilizar ropa protectora, guantes para manipular materiales potencialmente contaminados y se debe realizar la inmunización a base de la vacuna. Así se puede controlar y prevenir las patologías por esta bacteria. Hasta ahí hablamos, jóvenes, del Bacillus anthracis. Vamos a empezar con el Bacillus cereus. Esta bacteria, la patología que causa es intoxicación alimentaria. Si los alimentos se contaminan con esta bacteria, la patología que uno sufre es intoxicación alimentaria, donde se observa diarrea, náuseas, vómitos en los pacientes que sufren.
¿Mm? Aparte también hay dolores tipo cólicos en el paciente. ¿Puede este paciente recuperarse en las 24 horas, ya que su sistema inmunológico empezaría a reaccionar? Y se atribuye mayormente que esta bacteria se encuentra en los alimentos contaminados en el arroz precalentado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con los alimentos recalentados. No nos olvidemos que estas dos bacterias, tanto el Bacillus anthracis como el Bacillus cereus, son bacterias productoras de toxinas. Esas toxinas son las causantes de la muerte celular. También la bacteria podría llegar hasta la mucosa de los ojos y causar infecciones oculares, causando una queratitis, una endoftalmitis y una panoftalmitis. Puede ingresar al torrente sanguíneo y causar endocarditis, meningitis, osteomielitis a nivel de los huesos y hasta una neumonía, causando daño a nivel de los pulmones. Tiene tratamiento, se puede aplicar antimicrobianos como las penicilinas y las cefalosporinas para eliminar al Bacillus cereus. Vamos a empezar otra bacteria. ¿Se ve la imagen, jóvenes? ¿Se ve el Clostridium botulinum? Hola, ¿se ve Sí, la...? doctora. ¿Sí? Sí, Ya. sí se ve, doctora. Bien. Esta es otra bacteria, jóvenes, Clostridium botulinum y Clostridium tetani. Como su nombre indica, el Clostridium botulinum va a causar el botulismo, la patología del botulismo, y el Clostridium tetani causará el tétano. Vamos a ver uno por uno. También podemos encontrar en la tierra y en las heces fecales de los animales contaminados. También se pueden eliminar a más de 100 grados centígrados a estas bacterias. También son productoras de toxinas. Clostridium botulinum puede ingresar vía oral. Entonces va y se dirige al intestino y se une a las células gracias a sus receptores presinápticos, dirigiéndose directamente a las neuronas motoras del sistema nervioso. Entonces, esta bacteria, jóvenes, Clostridium botulinum y Clostridium tetani, causan daño a nivel del aparato nervioso, del sistema nervioso. Y cuando hay daño a este nivel, no se olviden que las consecuencias son irreversibles. Pueden causar parálisis y la persona puede, si se la salva de por vida, puede quedar con parálisis la persona. ¿Qué es lo que realiza esta bacteria? Una vez llega a las neuronas, esta bacteria inhibe, en sí su toxina, inhibe la liberación de la acetilcolina. La acetilcolina es una sustancia que se transmite de neurona a neurona. La bacteria impide que la acetilcolina pase de neurona a neurona. ¿Cuál es la consecuencia? De que la acetilcolina no pueda pasar de neurona a neurona, la consecuencia es la parálisis. Se observa contracción muscular en el paciente. Entre 18 a 24 horas, ¿qué vemos en el paciente? Diplopia, parálisis vulvar, parálisis respiratoria, un paro cardíaco, finalmente la muerte. ¿Cómo podemos identificar esta bacteria? Se pueden realizar muchas pruebas.
Se pueden hacer análisis a los alimentos y ver que estén contaminados con la bacteria y también realizar otras pruebas como la hemaglutinación o radioinmunoanálisis. Hay un tratamiento a partir de antitoxinas. Dijimos que es una bacteria productora de toxinas, por lo tanto vamos a utilizar antitoxina para eliminar a la toxina. También se utilizan antibióticos y también respiradores, porque la persona no puede respirar, entonces esto ayuda para salvar la vida del paciente. Hemos hablado del Clostridium botulinum, ahora hablaremos del Clostridium tetani. Esta bacteria encontramos también en la tierra, también los animales se pueden infectar y sus heces contaminan más tierra, el pasto, y se contaminan otros animales. Entonces, todo ser humano se puede contaminar, pero donde se ha visto más la vía de entrada de esta bacteria a los huéspedes es cuando se tiene un accidente con materiales cortopunzantes. Es decir, como la bacteria está en tierra, aquellos materiales cortopunzantes, vidrios, clavos que puedan estar bastante tiempo en la tierra y la persona pueda tener un accidente, entonces esa es la vía de entrada de la bacteria. Esta bacteria presenta antígenos flagelares, es decir, también recibe el nombre de neurotoxina. Por lo tanto, esta toxina también irá directamente al sistema nervioso a nivel de las neuronas. Esta subtoxina recibe el nombre de tetanospasmina. La toxina de Clostridium tetani produce esta toxina tetanospasmina que se va a fijar en los receptores de las neuronas y posteriormente migra por el sistema de transporte axonal hasta los cuerpos celulares de estas neuronas, a nivel de la médula espinal y del tallo cerebral. La toxina se difunde hasta las interrupciones de las neuronas, donde bloquea la liberación del ácido aminobutírico. Entonces, si no permite que circule de neurona a neurona el ácido aminobutírico, por lo tanto, esto hace como resultado una hiperreflexia, espasmos musculares y finalmente parálisis espásmica. Fíjense cómo es que actúa esta bacteria a nivel de las neuronas. Y ya dijimos, muy parecido al anterior, en el anterior se inhibía la acetilcolina, en este caso se inhibe el ácido aminobutírico, que también tiene la función ya de movimiento, pero cuando se inhibe, cuando la toxina no permite que existe el paso de neurona a neurona, la consecuencia es la parálisis. Clostridium tetani no es invasor, no ingresa al torrente sanguíneo, ingresa directamente al sistema nervioso. En el sitio de entrada, donde está la herida o la quemadura, ahí encontramos a esta bacteria donde se multiplica y a partir de esta ingresa al sistema nervioso. Sus células vegetativas alcanzarán al sistema nervioso, se fijan rápidamente a los receptores de la médula espinal y causan la parálisis. El periodo de incubación varía de 4 a 5 días. ¿Qué vamos a observar en el paciente? Contracciones,
espasmos musculares, las lesiones en el puerto de entrada, en la puerta de entrada, el trismo, el paciente no puede abrir la boca, ¿ya? Que se contrae, al no poder abrir la boca finalmente no puede respirar, de manera aguda abarca a otros músculos voluntarios generando espasmos tónicos. Como el paciente luego no puede respirar y tiene bastante dolor, luego viene la muerte. Podría salvarse este paciente aplicando los antibióticos, aplicando antitoxinas y también respiración mecánica artificial. Diagnóstico de laboratorio. Se utilizan pruebas como tinción de Gram, como cultivo, pruebas de PCR y pruebas de ELISA, que son pruebas serológicas para identificar a la bacteria. ¿Cómo podemos prevenir y el tratamiento? Prevención, la vacuna. ¿Existe vacuna contra esta bacteria? Contra el Clostridium tetani, para empezar. El tratamiento, atención adecuada a las heridas. Dijimos que ingresa por objetos cortopunzantes, por accidentes. El uso profiláctico de la antitoxina. La antitoxina combatirá la toxina de la bacteria, neutraliza a la toxina, y la administración de los antibióticos o antimicrobianos. Cuando el paciente manifiesta síntomas, también se utilizan algunos relajantes musculares. La antitoxina es importante, que va a atacar a la toxina. En el sitio de entrada es importante la deshidratación quirúrgica, eliminar todo ese tejido donde donde fue la puerta de ingreso o de entrada de la bacteria. La aplicación de los antibióticos que habíamos ya dicho y la aplicación de la vacuna, que es importante. En el caso de control estamos volviendo a repetir que es importante la aplicación de la vacuna. La vacuna actualmente se da en los primeros años de vida con algunos refuerzos y va acompañado de otros toxoides como el difterico y el de la tos ferina. En una sola vacuna van varios toxoides para otros microorganismos. Muy bien. Finalmente vamos a hablar un poco acerca del Corynebacterium diphtheria. Y como su nombre indica, jóvenes, esta bacteria causa la difteria. La difteria puede ingresar vía oral y causar una difteria respiratoria. Presenta varios serotipos, pero vamos a hablar del Corynebacterium diphtheria, porque hay el gravis, el mitis, el intermedius y el velfarris. El Corynebacterium diphtheria dijimos que ataca el sistema respiratorio, pero también puede causar una difteria a nivel de la piel cuando ingresa por heridas. Ingreso vía respiratoria, por las gotitas de secreción, ya que el paciente infectado, mediante la tos, elimina, mediante las microgotitas, ¿ya? Saliva con Corynebacterium diphtheria y otra persona respira y ya está infectada, ¿no? Esta bacteria también produce la toxina tipo A y tipo B, quienes son los causantes de la muerte celular de las células de la mucosa de la faringe. Ahí en la faringe vamos a ver que existe una lisis celular, donde ese tejido, hay una necrosis de ese tejido,
vamos a ver la formación de un epitelio necrótico. Y si nosotros llevamos al microscopio, podríamos observar en ese epitelio necrótico eritrocitos, leucocitos y además la bacteria. Es una pseudomembrana grisácea que podemos encontrar además de la faringe, en las amígdalas y hasta en la laringe. Se debe tener cuidado porque ocurre una hemorragia si se logra sacar ese epitelio necrótico. Entonces, se debe tener mucho cuidado. Mucha gente murió por causa de esta bacteria. Actualmente tenemos una vacuna. La vacuna, y gracias a la vacuna ya no vemos este tipo de enfermedades en nuestros tiempos. La toxina se absorbe durante la infección cutánea y favorece el desarrollo de anticuerpos de antitoxina. Esto en una difteria cutánea. Las manifestaciones clínicas: fiebre, faringitis, disnea, obstrucción, asfixia. Si no se diagnostica y si no se da tratamiento, el paciente puede morir. Se observa también dificultades visuales, dificultad de lenguaje, dificultad de deglución, falta de movimiento de las extremidades. Las toxinas, además de causar daño a nivel de la faringe, amígdalas, laringe, logran también ingresar a las neuronas. Y obviamente cuando se atacan las neuronas, también vamos a ver una parálisis, falta de movimiento en las extremidades. Y esto también es irreversible. En las pruebas de laboratorio se puede realizar tinción de Gram, cultivo, PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, enzimo inmunoanálisis y una inmunocromatografía. Objetivos de cada una: de la tinción de Gram, observar al bacilo Gram positivo; cultivo, multiplicar la bacteria; PCR, identificar material genético de la bacteria; enzimo inmunoanálisis, identificar la toxina y la antitoxina; y la inmunocromatografía, identificar también la toxina o la toxina de la bacteria. Como tenemos una vacuna, podemos mencionar que hay una inmunización, hay un tratamiento gracias a los antibacterianos. Aquí mencionamos algunos ejemplos, pero también hay más, como la penicilina y rifampicina. También se aplica la antitoxina, que esta se puede producir en animales, y a partir de su suero, con la presencia de antitoxina, la aplicación al huésped que lo necesita, de un toxoide purificado. Prevención y control. Otra vez tocamos la inmunización a base de vacunas. La vacuna presenta el toxoide que ingresa para la producción de anticuerpos de nuestro sistema inmunológico. Seguimos que se pueden aplicar antimicrobianos. Y terminamos la clase. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, quiero aclararles, jóvenes, que es importante tomar en cuenta los objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? La vacuna tiene objetivo de aumentar el sistema de defensa de nuestra inmunidad